Muy buenas tardes. Quería hoy continuar un poquito sobre el tema profético que estamos hablando sobre la excelente o gran noticia que es el hecho de que Jesús va a regresar nuevamente a la tierra y que será pronto. Eh, Quiero hacerlo desde el punto de vista de las profecías mismas de Jesucristo que están en los capítulos 24 y 25 de Mateo y también están en los capítulos 17 y capítulo 21 de Lucas, pero quiero tomar hoy el libro de Lucas ya en la conclusión o finalización de la profecía que Jesús dijo. Hay unos puntitos ahí que me interesan que los veamos. En Lucas 21, versículos 23 y 24, Jesucristo dijo: porque habrá gran calamidad en la tierra, o sea, en toda la tierra, y gran ira sobre este pueblo, que es Israel, y caerán, dice, en guerra, ¿verdad?, a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén, pueblo de Dios, la capital de Judá, y Jerusalén será hollada, o sea, destruida por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, aquí está hablando de un término que es el término gentil, de dónde viene y qué significa. Bueno, voy a decirlo dentro de un momento, solamente un breve repaso histórico, porque Israel se considera como el reloj de Dios. Cuando proféticamente se habla del reloj de Dios, se dice o se cree o se entiende de que a las 12, cuando el reloj marque las 12 de la noche, es cuando el tiempo se termina, es el fin de los tiempos. Así se interpreta la profecía, como un reloj. Por supuesto, no el fin del mundo, estamos hablando del fin de este tiempo histórico. Y haciendo un poquito de historia así breve, el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios, fue llamado desde las promesas hechas por Dios a Abraham, y luego heredadas por su hijo Isaac, y luego por Jacob, que se llamó después Israel, y que en sus 12 hijos varones que tuvo, nacieron lo que se conoce como el territorio de Israel, que estaba constituido por 12 tribus, una tribu por cada hijo. La historia habla de que por diferentes causas que no vamos a tocar por cuestiones de tiempo, este territorio, este pueblo de Israel que crecía, se trasladó en un momento dado a Egipto, y 400 años o un tiempo después se traslada de Egipto hacia Canaán de regreso. El líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto fue Moisés, pero cuando llegan a Canaán, quien lideró al pueblo de Israel para entrar a Canaán de nuevo fue Josué. A partir de ahí, una historia de unos 400 años, a partir de ahí, el territorio de Israel en Canaán fue gobernado por jueces, y después de este tiempo empezó un gobierno monárquico o de reyes, cuyo primer rey fue Saúl, y en segundo lugar fue David, y luego sucedió a David su hijo Salomón. Después gobierna el rey Roboam, hijo de Salomón, pero hasta ahí llegó todo, porque a Roboam se le dividió la tierra en dos, es decir, hubo una revuelta política, y el norte, considerado como Israel, fue constituido solamente por 10 tribus, su capital en Samaria, y el sur fue gobernado por Judá y por Benjamín, se constituyó en la nación del sur, y su capital fue Jerusalén. Así que ya no fueron dos naciones, sino que dos, Israel y Judá. Por eso es que al pueblo de Israel en este tiempo, y desde tiempos memorables, desde Jesucristo, por ejemplo, se les llama judíos, porque las otras 10 tribus no se sabe. Entonces el pueblo de Dios vino a ser Judá, gobernado o digamos constituido por los judíos. Así, tratando de ser breve, les voy a decir que también pues de ahí es donde nace ese término de judíos y gentiles, conociéndose como judíos a los que sería el territorio de Israel actual, que solamente se conoce la tribu de Judá,
y por gentiles al resto de las naciones. Ese término aparece, por ejemplo, cuando Daniel en el capítulo 2 interpreta el sueño de Faraón, se refirió también al término de los gentiles como un dominio, y profetizó de que una gran estatua que soñó Nabucodonosor era la representación del dominio gentil, y sin entrar en detalles, dice que esa gran estatua fue destruida por una roca o una piedra que salió del cielo, que lo golpeó en los pies y la desmenuzó toda la estatua, y ahí se rompe el gobierno, o sea, el dominio gentil, porque esta roca se hizo un gran valle y realmente fue entonces ya el gobierno de Dios para siempre por sobre la tierra. Al interpretar esto ya con el nacimiento del Mesías, Jesucristo, se entiende que después de ido Jesús, después de su muerte, resurrección y traslado al cielo, Jesús va a venir pronto, desmenuza todo el dominio gentil e Israel vuelve a ser otra vez la nación de Dios. Más o menos por ahí está la idea. Pero nace pues el término de los judíos y gentiles. Jesús se refirió, como leímos en Mateo 21, al pueblo gentil, pueblo de los gentiles. Solamente la clasificación decía judíos y el resto gentiles. También Pablo en sus epístolas menciona al pueblo gentil y también al dominio gentil, y habló también de que el término, o sea, que el dominio gentil iba un día a finalizar. Tratemos de hacer un resumen de todo esto. El dominio gentil. Estamos entonces pensando qué es el dominio gentil. Desde el punto de vista político, el dominio gentil nace desde tiempos de Nabucodonosor, cuando el pueblo de Judá es deportado o exilado hacia Babilonia, y entonces ya se consideraba a un dominio gentil. Así que no fue más gobierno, no fue más Israel el principal pueblo de Dios políticamente hablando, sino que ahora fueron todos los gentiles, porque después de los caldeos vinieron los persas, los medos, los griegos, los romanos, etc. Y en la actualidad pues que todavía continúa un gobierno gentil a nivel mundial. Pero se profetiza que un día otra vez va a haber un gobierno por el pueblo de Dios, que es Israel. Estamos hablando políticamente. Cuando Jesús venga, va a haber un gobierno de Israel en todo el mundo, tal como lo profetizó Daniel, y nunca va a dejar de ser, nunca más. Eso es desde el punto de vista político. Pero también desde el punto de vista religioso, sabemos que hay un tiempo de los gentiles en la actualidad, porque Israel fue apartado de la relación con Dios, o sea, los judíos fueron apartados de la relación con Dios, y nace un nuevo pueblo que es la iglesia desde tiempos de Jesucristo, más de 2000 años ya de estar como pueblo de Dios la iglesia. Recordemos que dentro de los términos religiosos, desde el punto de vista de Dios, solamente está estos dos pueblos. Hay muchas religiones, pero bueno, así es la Biblia, así lo dice. Y él está viendo esto nada más, ¿verdad? Después de Israel entonces nace la iglesia y es el pueblo de Dios actualmente. Así que el tiempo del dominio gentil en lo religioso también se está dando. Amén. Se está dando. O sea, ya no es Israel, ahora hay un dominio gentil. La iglesia es gentil. La iglesia no es judía porque ellos no creen en Jesús. La iglesia está conformada por toda la gente que acepta a Cristo como su Salvador personal, y en ellos estamos nosotros. Así que en lo religioso también hay un dominio gentil. Pero la profecía dice que el dominio gentil se va a terminar. Hasta, dice, así leímos, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces tiene su cumplimiento. ¿Cuándo se cumple el dominio gentil en relación con lo religioso? Bueno, cuando Cristo venga otra vez. Entonces hasta ahí llegó la iglesia. Y luego vuelve otra vez la relación política, dominio político de Israel,
y también la relación religiosa de Dios con Israel. Entonces quiere decir que la iglesia se va a terminar aquí en la tierra. Sí, la iglesia tiene que llegar a un fin, a un final. Y por eso decimos que el Señor viene pronto. Porque cuando Jesús venga nuevamente a la tierra, antes, no sé cuánto tiempo antes, habrá también un arrebato de la iglesia. Entonces la iglesia se va. Así que Israel se queda. Israel será el nuevo pueblo de Dios en lo religioso y en lo político. Por eso es que quería decirles esto, porque estamos cercanos a que se termine el tiempo de los gentiles. Desde el punto de vista político, vea usted que desde 1948 que Israel se independiza, ha crecido enormemente. Y casi que podríamos decir hoy que es una potencia, no casi, podríamos afirmarlo hoy que Israel es una potencia mundial. Y que parece que ya por mucho que estamos hablando de todos estos años desde 1948 para acá que han peleado tanto por eliminarla y no pueden. Porque parece ser que el dominio gentil se está terminando. Y si el dominio gentil en lo político se está terminando, porque Israel ya es una gran nación y parece que ya no la van a destruir, quiere decir, para nosotros la iglesia, de que también se va a terminar lo de nosotros. ¿Y cómo se termina? Repito, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, la iglesia ya ha sido arrebatada por Él mismo y se terminó el dominio gentil en lo religioso, porque la iglesia se va y nuevamente Israel vuelve a ser otra vez vista por el Señor como políticamente la nación que domina el mundo, y nuevamente desde el punto de vista religioso viene a ser nuevamente la religión judía como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Espero que haya quedado claro. Soy algo rápido porque no quisiera emplear mucho tiempo, pero si hay alguna duda, pues con mucho gusto podríamos platicarla despacio. Bueno, Dios me les bendiga. Esperamos que todo esté bien. Y bueno, le digo, después de todo esto, al final dice el apóstol Pablo que en la eternidad los dos pueblos van a ser uno solo, tanto en lo político como en lo religioso. Bueno, Dios les bendiga y espero que esto pueda servirles de ayuda. Y Cristo viene pronto, esa es la idea. Y yo creo que con esto se puede comprobar muy bien. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.